el objetivo es que quienes no estén en semilleros, pues que se vinculen, que conozcan qué es lo que se está trabajando y se puedan vincular, y quienes están en semilleros que conozcan qué es lo que están haciendo los otros, cómo lo están haciendo, para que también comencemos a comunicarnos, ¿no? Y a comparar a ver cómo estamos haciendo las cosas, con el objetivo de que del trabajo de los semilleros salgan trabajos de investigación que ustedes puedan terminar, trabajos de grado. Estamos en un buen momento, los que están como hacia sexto, séptimo, están en un buen momento para pensar en hacer un trabajo de grado, ¿sí? Digamos que no solamente el diplomado, que el diplomado pues es una opción de grado, pero pues es por la que están optando más en este momento debido a la urgencia de graduarse. Pero si ustedes están en este momento, ustedes pueden tomar una decisión por continuar un trabajo de grado, y de verdad que es lo que yo más recomiendo, porque es ahí cuando ustedes se hacen, no es en otro espacio, es en ese proceso cuando ustedes se hacen como profesionales y en la práctica profesional, por supuesto. Entonces, bueno, para no darle más largas, en primer lugar, pues quiero presentar los semilleros que están presentes en este momento. Tenemos el semillero de duelo y ciclo vital y trastornos emocionales, que está representado acá por la profesora Melissa Ortiz. Tenemos el semillero de psicología y derechos humanos, Ignacio Martín Baró, que en este momento está trabajando junto con el semillero de psicología e inclusión social, que está aquí representado por los compañeros de sexto, ¿sí? Séptimo, ok, séptimo. Tenemos el semillero de logoterapia, que está representado por la profesora Carolina Díaz. No está, pero está aquí su grupo. ¿Dónde está el grupo de logoterapia? Logoterapia, ajá. Muy bien. Tenemos el semillero de psicoanálisis, cultura y arte, que está representado acá por la profesora Julie López y sus estudiantes, que nos van a hacer ahora unas 2 ponencias. Tenemos el semillero de psicología jurídica, que está representado acá por la profesora Ariana Soriano. Psicología y arte, ¿dónde está el semillero de psicología y arte? Aquí lo tenemos, con la profesora Margarita Lozada, y el de trastornos emocionales, que ya lo habíamos mencionado. Entonces tenemos presencia de todos los semilleros. Entonces vamos a darnos la oportunidad de conocer qué es lo que están haciendo, de darle la voz a ustedes, estudiantes, que digamos que pocos son los espacios en los que se da como esa voz. Entonces para aprovechar, para que muestren qué es lo que están haciendo y para que motiven a sus compañeros a seguir trabajando. Bueno, entonces vamos a comenzar con el semillero de psicología jurídica, con la profesora Ariana Soriano. Buenas tardes. La tarde de hoy queremos presentarle el semillero Psicología Jurídica. En Psicología Jurídica trabajamos una parte muy importante y sobre todo de mucha actualidad. El psicólogo jurídico tiene un rol muy significativo en diferentes escenarios, en diferentes pautas, tanto en la parte del Estado como también la parte privada. Tenemos una gran influencia en el manejo de normas, leyes, intervención, rol del psicólogo jurídico. Eso abre un campo de investigación muy grande. Desafortunadamente en Colombia hay mucho campo por estudiar en esta área. El grupo que estamos manejando, tengo un grupo que viene del semillero anterior, que son 2 niñas que les presentan de 4º y de 5º semestre. Ellas están presentando o están interesadas en violencia intrafamiliar. Cuando trabajamos la violencia intrafamiliar, la trabajamos desde los contextos de la intervención y también de sus causas y sus orígenes. Cuando llegamos ahí, empezamos a traer una serie de dudas. Aida y Luceli les van a contar cuál fue la duda que más les llamó la atención y cuál es el proyecto que ellas están llevando en proceso de investigación. Es una investigación de tipo descriptivo que tiene que tener mucha parte de legislación comparada, tiene 3 variables importantes, que son la parte cultural, la parte social y la parte legal. Dentro de violencia intrafamiliar, les quiero presentar a Aida y a Luceli. Ellos vienen trabajando con un proyecto que les van a contar de qué se trata. Buenas tardes para todos. Pues la verdad no vengo preparada a exponer nada, pues no sabía, la verdad.
pero sí quiero contarles el proyecto que hemos escogido de violencia intrafamiliar hacia el hombre, puesto que yo siempre me he dado cuenta que todos queremos tener igualdad. Y yo soy mujer, pero de todas maneras no soy de las que tiene que ser que a la mujer, porque si se trata de que tengamos igualdad, pues también tenemos que pensar en el hombre, porque siempre la mujer es la que se queja, la que la llevan, pues la que demanda, que el marido le pega, y nunca nos damos cuenta que hay hombres que son vulnerados también, que también la mujer les pega, pero ellos por machismo, por miedo, por la sociedad, por la cultura, no se atreven a denunciar. Y mirando en internet, me daba cuenta que no hay ley para el hombre, o sea, no hay una ley que cobije a los hombres. Y yo dije, no, o sea, no puede ser, porque también hay hombres que son maltratados y les da miedo, les da pena, les da lo que sea, pero no denuncian. Y yo sé que esto es un poco difícil para nosotras, tratar de encontrar algunas personas que nos ayuden, algunos hombres que sean capaces de realmente contar lo que pasa, pero pues vamos a intentar hacer lo que más podamos y ojalá sacar una ayuda para que los hombres también estén cobijados pues que tengan una ley que los cobije a los hombres también. Ese es el interés que tenemos ahora. Bueno, el proyecto de ellas, ¿en qué va? Este proyecto va en el armaje desde lo legal. Se ha ido investigando diferentes normas, diferentes temas, tanto de legislación comparada internacional como nacional, y nos hemos dado cuenta que la ley de víctimas, la ley de violencia intrafamiliar está protegiendo a la mujer y los hijos. Se realizó un acercamiento con comisarios de familia de Suba, donde nos refuerzan la idea o nos comentan que el abordaje de estos temas se acomoda a la ley y se trata más o menos por lo que puede ser lo más cercano, lesiones personales hacia los hombres. En medicina legal encontramos más de 1.400 casos en Colombia, en Bogotá solamente, de enero a la fecha, 1.400 casos de señores que reportan lesiones personales en medicina legal y donde el causante de las lesiones personales fue su pareja, pero lo tienen catalogado como lesiones personales. Entonces ese tipo de cosas abre el espacio para que podamos generar un precedente y poder, lo que las niñas quieren buscar es generar la guía de intervención frente al hombre maltratado. Ese es nuestro objetivo y ese es el primer grupo de investigación que tenemos. Tengo otro grupo de investigación que está a cargo de Pilar. Pilar también tiene otro campo. Ella le interesa más el tema del abuso sexual, pero no un abuso sexual como el que ya está muy tratado, sino el adulto mayor acusado de abuso sexual. Buenas tardes, compañeros, es muy grato estar reunido con todos ustedes y pues de pronto darles a conocer temas que de pronto estamos nosotros viviendo tácitamente a nuestro alrededor, pero que no los conocemos. Nosotros siempre hemos hablado del abuso sexual, que la muchacha que abusaron, que la mujer que iba por tal parte la abusaron, o que el señor también ha sido abusado en la cárcel o alguna cosa. Pero nosotros siempre pensamos en el victimario como esa persona fea, espantosa y horrible que merece cualquier castigo pues infrahumano para evitar ese tipo de situaciones. Pero nunca nos ponemos a pensar en las conductas sexuales abusivas que son emitidas por parte de los adultos mayores. Los adultos mayores para nosotros son personas lindas, los abuelitos, que las personas que dicen muchos equivocadamente están regresando a su infancia. Pues realmente no ha sucedido. El tema me inquietó mucho porque en el sitio donde yo vivo sucedió un caso pues que nos ha conmocionado bastante porque es una persona que conocemos, que trabajó con nosotros y está siendo acusado de conductas sexuales abusivas con menor de 14 años. En este caso fue una niña de 10 años la que fue agredida. Entonces ahí es cuando nosotros nos ponemos a pensar.
¿Será que ese abuelito, ese vecinito querido, lindo y amable que está al pie de nosotros, no tiene por ahí, como decimos entre comillas, y que no debiéramos decirlo en el argot de la psicología, como mañas o manías? Puede que sí, pero nosotros no lo hemos detectado. La idea del trabajo que estamos desarrollando es determinar esos signos y síntomas que existen muy cerca de nosotros, pero que no lo sabemos leer, no sabemos entender esas situaciones y que posiblemente están afectando a personas que están muy cerca de nosotros, ¿sí? Hay muchos casos reportados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muchísimos, miles de casos, pero hay muchos más casos que no son reportados. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños que son abusados, así no haya la penetración, que es lo que comúnmente nosotros entendemos como un abuso sexual, estos niños están creciendo con esas situaciones psicosociales de manera coercitiva, en las cuales la familia también se ve involucrada y a veces son cómplices de esta situación. La idea que queremos trabajar, el propósito es educar a la gente, educarnos nosotros mismos, educar a nuestros niños para que esas situaciones sean visibles, que ya dejen de estar ocultas y que salgan a la luz, educarlos para que se puedan evitar, hacer una campaña de promoción y prevención, así como las que hacen en las EPS, para evitar las infecciones de transmisión sexual, para evitar el cáncer de cervix. Esto es peor que un cáncer, porque nuestros niños están siendo abusados desde muy pequeñitos. Ellos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo abusados y cuando ya ellos hablan ya han pasado muchos años del abuso. Entonces, pues la idea es educar a nuestra población y a nosotros mismos para que esas situaciones no sigan sucediendo. Muchas gracias. ¿En qué va este proceso de investigación? Pilar realizó un acercamiento a la Comisaría de Familia de Chía, estuvo tratando de buscar información no es fácil, en especial porque los abuelitos después de los 75 años no son judicializados. Esa es la parte legal que estamos confrontando. ¿Qué normatividad hay? ¿Qué pasa con estas personas que no son judicializadas y son declarados abusadores sexuales? Es la parte en la que va la investigación, recordando casos para poder aterrizarlos desde el marco legal actual. Existe otro proyecto de investigación que los compañeros desafortunadamente no pudieron estar porque están en clase en este momento. Ellos están liderando la investigación frente a los desplazados, las personas desplazadas por la violencia que llegan a un contexto sociocultural diferente. Tenemos muchas investigaciones al respecto. Ellos se quieren centrar en la variable de la discriminación. Aun cuando no sea la persona conflictiva, cuando sea una persona que genera choque cultural, ¿por qué está siendo discriminado? ¿Cómo podemos organizar? ¿Cómo podemos generar protocolos de intervención desde la psicología para poder intervenir los casos de discriminación en personas desplazadas por la violencia? Ese es otro de los casos que los compañeros pues, no pudieron venir a contarles cuál fue su motivación para la iniciación de esta investigación. Queremos presentarles otro caso que estamos manejando, otro proyecto de investigación desde la psicología jurídica, que aborda un tema muy interesante, que son los menores que son infractores de las normas. Niños delincuentes, niños homicidas, que estamos viendo muy frecuentemente. La hipótesis que ellos están lanzando es si estos menores son victimarios o víctimas, desde el marco legal y desde el marco social. Nos estamos dando cuenta que actualmente en la ciudad de Bogotá los delitos que se están cometiendo, la mayor parte, son realizados por menores de edad. Entonces, nosotros en nuestra investigación queremos determinar qué factores están influyendo para que esto ocurra. Podemos, en nuestra hipótesis, podemos decir que puede ser por maltrato en sus hogares, pueden ser niños abusados. Queremos saber si estos victimarios también han sido víctimas y de qué. Hemos trabajado en compañía de la comisaría donde trabaja nuestro compañero, la estación de policía de ¿qué localidad?
de Fontibón. Entonces ahí ellos también nos han colaborado para darnos, por decir, datos estadísticos de estos delitos que están cometiendo nuestros niños. ¿Qué es lo que queremos también con este trabajo de investigación? No solo conocer lo que influencia a que estos niños cometan estos actos, sino también que como sociedad nos demos cuenta que para nosotros es más fácil que estemos creando, educando niños fuertes para que más adelante no estemos teniendo que reparar adultos. En Bogotá hasta la fecha se manejan 4.578 menores que han sido capturados, ¿sí?, por diferentes delitos. Entre estos menores tenemos 3.993 que son de género masculino y 585 del género femenino. Las edades que oscilan pues de mayor infracción son entre los 17 y 16 años, 15, 16 y 17 años son las edades que los menores suelen cometer los delitos. Estos delitos están calificados o enmarcados de acuerdo a la ley como el microtráfico, con un total de 1.487 capturas por este delito, el homicidio, un total de 1.010 capturas por este delito, y el hurto a celulares. También tenemos como información los días de mayor afectación, que son los jueves, los miércoles y los viernes. Menores que están en libertad son 1.936. Esta parte es bastante interesante porque ya, como la gran mayoría sabemos, en Colombia la normatividad hacia los menores da tristeza porque desafortunadamente un menor hoy en día lo atraca a uno, lo roba, lo puñalea, hasta lo mata, y son puestos en libertad por la misma ley, que no es así, pues no es fuerte con ellos, sí. Entonces, pues este tema es bastante interesante. Las estadísticas son estadísticas reales, no son pues inventadas ni nada de eso, son bases de datos que están hasta la fecha y son reales. Entonces, pues esto es lo que queremos ver. Muchas gracias. Pues como se pueden dar cuenta, la psicología jurídica busca dar respuesta a problemáticas sociales actuales, a necesidades de intervención, herramientas para los psicólogos para poder movernos en diferentes escenarios legales, en los que podamos brindar aportes desde lo legal con una intervención psicológica que busque mejorar el contexto social actual. Ese es el trabajo de los semilleros, ese es el trabajo de investigación. Queremos generar artículos, queremos generar procesos de investigación que lleven a tener un cambio en la intervención psicológica, en la intervención legal de diferentes escenarios. Esa es la psicología jurídica en semilleros. Vamos a presentar ahora el semillero de la profesora Melissa Ortiz, de Trastornos Emocionales y Duelo y Ciclo Vital. Tiene a cargo esos dos semilleros. Estaba a cargo del semillero de Duelo y Ciclo Vital y también el de Trastornos Afectivos y Emocionales. Bueno, preparé la presentación para Duelo, pero igualmente les voy a hablar del semillero en Trastornos Emocionales. ¿Listo? Bueno, continuemos. Bueno, el objetivo del semillero de Duelo es identificar la particularidad de los procesos de duelo que se viven en diversos contextos, como el contexto clínico, las reconfiguraciones de las familias por diversas situaciones, el contexto de la violencia, los duelos asociados a las etapas del ciclo vital, entre otros. También determinar aspectos psicológicos, sociales, culturales y políticos que están estrechamente vinculados en las situaciones de pérdida y en cómo se viven en los diferentes momentos de la vida. Bueno, continuemos. Gracias. Bueno, en el panorama general para este semillero, pues tenemos en cuenta el cambio y la crisis, ¿no?
que son una constante en la vida de todas las personas. En ese sentido, frente a estos procesos de cambio, tenemos que, digamos, a partir de esto se van a dar pérdidas y procesos de duelo correspondientes, ¿no? A partir de esto, entonces, la persona va a requerir ciertos cambios y modificaciones en sus pensamientos, en sus convicciones, en sus motivaciones, que tiene que, digamos, afrontar mediante pues, procesos de afrontamiento. Continuemos. Entonces, el afrontamiento del duelo. La comprensión y posterior afrontamiento que tiene un individuo frente a una situación de duelo es un acontecimiento que se encuentra marcado por múltiples factores como son la percepción que se tiene a nivel individual frente a la pérdida, o sea, cómo la persona comprende cada una de sus pérdidas, el nivel de apego que se posee frente a lo perdido. Entonces vamos a ver que no es solamente la pérdida como de una persona, una pérdida física, sino también en diferentes situaciones, ¿sí? La pérdida incluso de una mascota implica un proceso de duelo. Bueno, sí. El nivel de apego, la construcción histórica y cultural en donde se presenta el fenómeno. Entonces vamos a ver que en diferentes culturas se presenta el duelo y las fases del duelo de diferente manera. Así, bueno, también los recursos personales y sociales que se activan para asumir el duelo. Continuemos. Bueno, el duelo, como les decía, debe ser comprendido como las diferentes pérdidas, que no implican una pérdida por muerte necesariamente. Es una situación enmarcada dentro de un estado de sufrimiento generado por la pérdida o separación emocional que un individuo tiene frente a otra persona, animal, objeto o situación, razón por la cual esta nueva mirada del duelo implica que los profesionales de la salud, como somos los psicólogos, asumamos una responsabilidad social frente a estos acontecimientos, desarrollando proyectos de investigación que den paso a programas de intervención sobre todas las formas de este fenómeno social. Bueno, dentro del semillero decidimos enfocarnos en el duelo por pérdida de la pareja, ¿sí? Dada que el tema es muy amplio, entonces este fue el énfasis que le dimos. Y los principales avances que se realizaron en este último periodo, en estos últimos 2 meses, son sobre duelo por suicidio de la pareja y duelo por ruptura amorosa. Entonces, precisamente se ha encontrado que el suicidio, o alguna muerte violenta, como el homicidio, es una de las causas que genera, o sea, como en la pareja va a generar un proceso más complicado y más difícil. En ese sentido, puede generar patologías como estrés postraumático, trastorno de ansiedad, depresiones severas. Así se podría decir que las personas cercanas, entonces particularmente la pareja, los amigos, la familia, se desestabilizan en las relaciones con el mundo y con las demás personas. Bueno, como les decía, en la revisión teórica que se realizó se encontró que la muerte violenta de la pareja, que particularmente el suicidio, genera una gran cantidad de preguntas en las personas cercanas o los seres queridos. En el caso de, por ejemplo, del homicidio o de un accidente, estas preguntas que se generan en las personas cercanas pueden ser contestadas al transcurrir el tiempo y decir, como que asociado a la situación, como que cómo se dio el crimen, se pueden llegar a tener respuestas. Pero en el caso del suicidio, la persona cercana, más que todo la pareja, siempre se está cuestionando como las razones que llevaron a la persona a cometer el suicidio. Y va a pensar, en la mayoría de los casos, lamentablemente, que algo hizo, ¿sí? Que algo de lo que ella hizo o de lo que él hizo provocó que su pareja, de una u otra manera, cometiera el suicidio. ¿Sí? Bueno, dentro del duelo por ruptura amorosa,
son muchas las causas, efectos y consecuencias que los hijos y miembros de la familia, o sea, que quedan frente a la ruptura matrimonial o la separación. La ruptura de pareja se caracteriza por ser una de las experiencias más dolorosas que puede sufrir un individuo en su vida. Se considera el dolor más fuerte después de la muerte de un ser querido. El término duelo se puede aplicar a este proceso de gran dolor y angustia frente a la pérdida de la pareja por situaciones como abandono, divorcio, separación, enfermedades, problemas económicos, entre otros. Bueno, en las rupturas amorosas el proceso se da en forma individual y diferente a los otros casos de duelo. Entonces, según quién finaliza la relación, es muy diferente dejar a ser dejado. Igualmente el motivo de la ruptura, si fue un motivo, o sea, que como ya llegaron al consenso de que ya no estaba funcionando, o si la descubrió a la pareja con otra persona por infidelidad. Entonces el motivo de la ruptura también implica una elaboración diferente del duelo. La forma en que termina la relación, entonces si fue en medio de una discusión o si la persona la abandonó, o sea, simplemente desapareció, que queda como la sensación de que realmente ¿será que le pasó algo? ¿Será que...? O sea, así digamos como en el caso del secuestro, que la persona no sabe qué le pasó a su ser querido, si había algún, si está viva, si no está viva, si hay alguna situación de estas. Bueno, el impacto que tiene sobre sus circunstancias vitales. En ese sentido, entonces, si habían hijos, por ejemplo, si la otra persona queda en una condición económica desfavorable, si los círculos sociales que tenían eran todos absolutamente compartidos, o si la persona tiene un círculo social o una red de apoyo aparte de la que contaba con su pareja. En cuanto a características personales, entonces es muy diferente, entonces de acuerdo al ciclo vital, a la etapa del desarrollo en la que se encuentran, es muy diferente una ruptura a los 20, a los 40, a los 60, a los 70, si la persona tiene, de pronto lleva de matrimonio apenas 2 años, o si lleva ya 20, 30, 50 años de casados y decide romper la relación. Bueno, en cuanto a las fases de la investigación, en este momento nos encontramos en la fase 1, que es la de fundamentación teórica y conceptual, y la búsqueda de investigaciones actuales en el tema. Entonces se tienen proyectadas 4 fases, la fase 2, la propuesta metodológica y diseño de investigación, la fase 3, aplicación y análisis de resultados, y la fase 4, discusión de resultados. Estas mismas fases se planean manejar con el semillero de trastornos afectivos y emocionales. Dentro del semillero de trastornos afectivos y emocionales, el principal avance que se ha realizado hasta el momento es en cuanto, bueno, los trastornos y su relación con el estilo de apego. Estamos como teniendo en cuenta estas como 2 variables. El estilo de apego. Se ha encontrado que el apego ansioso ambivalente es el que tiene pues claramente mayor relación con todos los trastornos emocionales en general. Y por ejemplo, no solamente trastornos, sino también digamos como personas afectivamente trastornadas, ¿sí? Aunque no estén propiamente, digamos, diagnosticadas con un trastorno. Entonces, personas que suelen ser, digamos, extremadamente celosas, posesivas, controladoras, claramente tienen una serie de conductas y de síntomas que afectan sus relaciones y por lo tanto, bueno, puede llegar a ser algo particularmente perturbador para su vida interpersonal. Bueno, eso era básicamente.
Bueno, muchas gracias, profesora Melissa. Ahora vamos con el semillero de Psicología e Inclusión Social, profesor Jaime Hadas. Bueno, mientras se preparan los equipos técnicos, estamos pues, Luisa Fernanda, Alejandra y mi nombre es Leonel, de séptimo semestre. Vamos a presentar este proyecto, este trabajo que hemos ido adelantando con el profesor Adams en la clase de Psicología Comunitaria. Bueno, buenas tardes. Básicamente, el semillero se divide en dos partes. En el primer semestre, cuando se originó, empezamos a trabajar la inclusión, pero con la población de desplazados. En este momento, la estamos trabajando desde la inclusión con los comerciantes que se encuentran en la zona aledaña a la universidad. Con respecto al primer proyecto, lo trabajamos con base en las necesidades de las personas desplazadas y la intervención que realizaba el Estado o las instituciones o las personas que se encontraban más cercanos a ellos. Este primer proyecto lo hicimos con enfoque en la investigación cualitativa y ya el segundo lo manejamos con enfoque en la psicología comunitaria y la investigación cualitativa. Veamos un momentico esas fotos, es básicamente nuestro segundo hogar, lo que pasa solamente los sábados. Es una problemática que ocurre incluso los sábados en la noche y de ahí pues parte nuestro proyecto de investigación, Plan de Manejo y Mitigación del Impacto Ambiental y Social de la problemática de residuos sólidos originados por la venta ambulante de alimentos precocidos durante los días sábados en la jornada de la tarde del sector continuo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios entre la calle 80 y 81C sobre la carrera 73A. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué todo tan específico? Realmente lo hicimos así porque el proyecto de psicología comunitaria son básicamente 8 semanas, entonces sí lo hicimos todo, sí hicimos intervención, hicimos análisis y la población la minimizamos en su punto para poder manejarla en esas 8 semanas. Igualmente, pues la pregunta de investigación, ¿cómo mitigar el impacto ambiental que genera la presencia de residuos sólidos originados por la venta por los vendedores ambulantes en el espacio público continuo de la corporación universitaria? Bueno, el resumen está un poquito ladrilludo, pero entonces lo vamos a resumir en 4 puntos. El objetivo principal de nuestra investigación es identificar las causas del mal manejo de los residuos que se da en esta zona. El método que nosotros propusimos fue un proyecto en donde se capacitara tanto a los vendedores como a los estudiantes y así tal cual a los locales, que son los productores de las basuras. En tercera medida, lo que nosotros buscamos es sensibilizar y crear estrategias del manejo de los residuos sólidos. Y por último, nosotros lo basamos en un proyecto de promoción. Entonces la idea es que los vendedores ambulantes se conviertan en actores activos del proyecto, es decir, que ellos también ayuden a promover el mensaje del buen manejo de los residuos sólidos. Bueno, nuestra introducción está basada en 5 preguntas. Una de ellas es ¿cuál es el tema del trabajo? Que les había dicho, pues la problemática de residuos sólidos. ¿Cuál fue el interés para hacer el trabajo de investigación? Bueno, es sorprendente ver cómo estas basuras nos impacta cada 8 días. Y pues además trabajar con la comunidad, que es lo más importante. ¿Cuál fue la metodología o estrategia planteada? María Alejandra les acabo de decir, fue no tanto como una capacitación, sino reforzarle esos puntos que ellos ya conocen a través de la salud pública y el Ministerio de Salud. Ellos los orientan en cuanto al manejo de residuos sólidos también y qué prevención deben tener con el manejo de comidas. Nosotros hicimos esos, puntualizamos ahí como un plan de metodología. Y además pues hicimos unos intensivos con unos botoncitos y más adelante le vamos a dar esas especificaciones. La cuarta, ¿cuál es la finalidad o objetivos del desarrollo del trabajo de investigación? Que ya Leo les va a decir cuál es el objetivo. Y la quinta, ¿cuál es la distribución de los diversos temas en la estructura del trabajo?
Ahí es como un índice que por lo general pues no se coloca en los proyectos, algunos sí, algunos no, pero esto tiene como el orden, como se ha hecho el proyecto, ¿no? El título, la pregunta, cómo va y cómo va a ser planteado. Bueno, dentro de la justificación nosotros lo veíamos en 4 puntos distintos, desde la comunidad, desde la universidad, desde la psicología comunitaria y desde el rol como psicólogos. Desde la comunidad, porque veíamos que los mismos habitantes, que son pocos, los habitantes de esta zona, y que son muchos fundadores del mismo barrio, se sienten mal con ese panorama, además de las posibles enfermedades que eso puedan causar. Desde la universidad, porque cualquier persona que no conozca el centro universitario y se encuentra con ese montón de basuras, va a interpretar que si así es por fuera, ¿cómo será al interior? O sea, es un lenguaje allí bastante diciente. Desde la psicología comunitaria, en cuanto que la psicología comunitaria interpreta al hombre como alguien activo de su propio cambio. Entonces, esa parte, y al final, nosotros como psicólogos, o futuros psicólogos, investigadores, como medios para ayudarles a estas personas a que se convirtieran en transformadores de su propia realidad. El objetivo general, promover hábitos en los vendedores ambulantes y en la medida de lo posible los compradores directos. Veíamos que el problema no solamente era con los vendedores, más específicamente lo trabajamos con los que vendían comidas rápidas precocidas. Uno de las conclusiones que encontramos era que muchos compradores somos culpables de eso, y el somos también lo vamos a ver al final. Dentro de los objetivos específicos era realizar la difusión y promoción de acciones que pudieran mejorar la situación. Nos encontramos con el caso de la mayoría de los vendedores ambulantes con los que trabajamos no son desconocedores de las normas dadas por la Secretaría Distrital de Salud y por el Ministerio de Salud. Las conocen, muchos de ellos cumplen algunas, otros, como de pronto se han podido dar ustedes mismos cuenta, en la realidad obvian cualquier tipo de utilización de normas. El instruir a los vendedores ambulantes, o como decía Luisa, el recordarles esas normas que algunos de ellos ya conocen, y cumplir, más que tareas de control, descubríamos al final que era cumplir tareas de seguimiento para que este proceso no muriera allí, sino que continuara. Dentro del marco referencial encontrábamos, bueno, textos o términos como problemática, vista como algo que se sale y causa una situación deficiente, en este caso en la comunidad. El término impacto, que se refiere como a la huella que una situación ejerce, en este caso, que lo veíamos en la parte ambiental y social, es esa huella que causa esa problemática de basuras a nivel de la sociedad y a nivel también de ambiente. Es un tema que poco a poco, desde los años 70 sobre todo, se ha tomado mucho énfasis, la parte ambiental. Ya sabemos todo ese trabajo en torno a la ecología y a la preocupación del ser humano por lo del cambio ambiental, y entonces es algo importante. Entonces recordemos, es el impacto, la huella que deja esa situación. ¿Qué se entiende por residuos sólidos? La misma ley en Colombia lo trabaja, decreto 1713 del 2002 del Ministerio de Desarrollo Económico y Ministerio de Medio Ambiente. Dice que residuo sólido, voy a tomarme el trabajo de leer la definición exacta que trae: cualquier objeto, material, sustancia o alimento sólido resultante del consumo o uso de un bien
en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, que se pueden convertir en generadores cuando se abandonan, o también se pueden trabajar para un provecho económico. Ahí la cuestión, que será parte de otra investigación que otro grupo adelantará seguramente, es el trabajo de los recicladores, cómo aquello que para muchos de nosotros es basura, para otros tiene un valor económico, como ellos mismos dicen, en pulpita. Ventas ambulantes, pues el mismo término lo define y lo especifica, son vendedores que no tienen un lugar fijo y un local estructurado para ejercer sus actividades. Teníamos en el trabajo como un recorrido histórico de ese tipo de ventas en el mundo y en Colombia, de las ventas ambulantes, y el otro término que encontrábamos era el de la mitigación, como el conjunto de medidas que se toman para tratar de controvertir o de mejorar la situación generada por esa problemática. La técnica, como ya decía Alejandra, la investigación acción participante, dado que la psicología comunitaria busca que la misma comunidad, los mismos integrantes de la comunidad sean los que generen la resolución de sus propios problemas. Tomábamos dentro del instrumento de trabajo unas preguntas previas que ya llevábamos a la hora de hacerle las entrevistas a esas personas con las que trabajábamos. ¿Cómo evalúa usted ese problema de las basuras? ¿Cuál es la posible causa o posibles causas? Pero la idea que llevábamos era al final cómo ellos mismos se podían vincular en la resolución de esa situación. La población ya se ha especificado, fue una sola calle, pero dentro de esa calle escogimos a los vendedores de comidas rápidas precocidas. ¿Cuáles fases desarrollamos? Aquí tenemos las 5 fases que desarrollamos, qué hicimos, cómo lo hicimos y las fechas en que se desarrollaron, teniendo en cuenta lo que Luisa nos decía, que se desarrolló dentro de este primer momento en la clase de psicología comunitaria, las 8 semanas. Consideraciones éticas y comunicativas. La misma ley en Colombia, la ley 1090, solicita con especificidad que la información, las fotografías o el audio que se obtenga debe ser manejado con mucho respeto para cuidar siempre la integridad de las mismas personas vinculadas a la investigación. Además, nosotros como futuros psicólogos no pretendimos en ningún momento forzar a nadie, sino motivarlos para que ellos mismos generaran estos cambios. Bueno, con respecto a la intervención, nosotros realizamos unas entrevistas previas, realizamos un diagnóstico con 2 vendedores, ellos nos dieron su punto de vista y algunos interrogantes que tenían. Próximamente seguimos a entrevistar a la demás población. Ellos nos dieron sus aportes, nosotros llegamos a una conclusión con ellos y a un trabajo y a un compromiso en equipo. La idea es que nosotros les entregamos, como ustedes ven, la cofia, el tapabocas y un botoncito. Y los guantes. La idea es que las personas cumplan con el decreto 3075 de manipulación de alimentos y este botoncito lo que refleja es que ellos son vigilantes del manejo de los residuos sólidos, es decir, son promotores del mensaje que nosotros estamos promoviendo con este proyecto. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros seguimos el reglamento, ellos firmaron un consentimiento informado, se les dio una capacitación y se les dieron algunas ideas para que reciclaran y manejaran el proyecto de las 3 R's, reciclar, reutilizar y reducir. Estas son algunas de las categorías que nosotros sacamos con base a las preguntas que realizamos. Estas categorías lo que hacen es que nos dan como un factor directo con respecto a la consecuencia. Lo que nosotros pudimos identificar es que las causas son una mala administración con respecto a la administración que hace Bogotá frente al manejo de los residuos sólidos, una
falta de cultura con respecto a los ciudadanos, en especial a los estudiantes, y una falta de promoción por parte del vendedor hacia sus compradores. Estas son algunas de las imágenes de cada uno de los establecimientos que ellos tienen. Cuando nosotros realizamos el seguimiento, después de darles la capacitación, identificamos que la mayoría de los vendedores tienen un problema con el tapabocas, y es que debido al trabajo que ellos realizan, se asfixian un poco. El compromiso que nosotros llegamos con ellos y desde el aporte que ellos mismos nos dan es que se utilice el tapabocas cada vez que ellos produzcan el alimento. En los horarios en que no lo estén produciendo, lo pueden retirar. De esta forma van a ir generando nuevos hábitos que lo que van a hacer es promover la manipulación de alimentos. Y con respecto al reciclaje, se les planteó que manejaran 2 bolsas debido al espacio con el que ellos cuentan. Una blanca para los residuos orgánicos y una negra para los residuos inorgánicos. Estas son las conclusiones que durante el proyecto les hemos venido planteando. Pues básicamente esta es nuestra idea de semillero y nuestra idea de proyecto. Vamos ahora con el semillero de psicoanálisis, cultura y arte, y vamos a presentar una ponencia del estudiante Santiago Pimentel, ¿verdad? Traje acá al contexto el estudiante más destacado pues del semillero. Con él hemos tenido grandes alcances. Tenemos un anteproyecto de tesis hasta el momento. El semillero más que todo se enfoca en responder a una pregunta, y es cuáles son las concepciones de las teorías psicoanalíticas freudianas en los conceptos de mundo, realidad, ser humano. Entre esas encontramos la subjetividad, ¿cierto? Entonces, el psicoanálisis freudiano servirá para sustentar cómo entendemos esa realidad en el mundo actual. Esas relaciones pueden ser entre sujeto, realidad, sujeto, arte, sujeto, cultura. Entonces, el trasfondo más importante del semillero es el filosófico. El filosófico y el literario. Entonces nosotros estamos muy enfocados en responder las fórmulas kantianas: ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo esperar? ¿No? En este sentido, el semillero funcionaría como un espacio totalmente crítico. Con los otros estudiantes nosotros tenemos encuentros cada 8 días. El ejercicio es leer por completo la obra de Sigmund Freud. Estamos haciendo un ejercicio exegético quiere decir hermenéutico, de interpretación. Entonces leemos cada 8 días un capítulo de alguna obra. Empezamos por lo más básico, lo más individual, y terminamos hacia lo más global, que es la sociedad, la cultura. El ejercicio ha sido difícil porque muchos tienen algunas lagunas en cuanto al psicoanálisis. Recuerden que esta es una materia muy compleja, entonces sirve también como profundización. Los trabajos que se van a realizar en el semillero como tal son todas esas teorías freudianas llevadas a la vida, aplicadas, ¿no? Entonces alguien podría escoger un caso de la revista tal, Semana, o un caso en una cárcel, o en una institución educativa, o en el barrio, o simplemente llanamente una obra literaria, como lo hago yo. Ese es mi ejercicio. Yo también escribo en el semillero. Mi ejercicio es más relacionado a la literatura, y en el caso de Santiago es un ejercicio interdisciplinar entre psicoanálisis y filosofía. Entonces él viene a traer ya de entrada una interpretación de la teoría freudiana, de una parte de la teoría freudiana, porque acuérdense que esos son volúmenes extensos y son, en el tiempo serían muchos años de trabajo de Sigmund Freud. La idea del semillero de psicoanálisis, arte y cultura no es solo quedarse en Sigmund Freud, sino en progresar con los que venimos trabajando y seguir con otros psicoanalistas, ya sea Carl Jung, ya sea Melanie Klein, Anna Freud,
Jacques Lacan, Erich Fromm, Otto Rahn, o sea, no solo quedarse en Sigmund Freud, en Jacques Lacan, que son los canónicos del psicoanálisis, sino mirar otras perspectivas, pero eso es un proceso totalmente lento, es muy lento y yo tengo toda la paciencia y tengo todos los días del año, ¿cierto? Nos reunimos hasta en cafecillos allí, en las tiendillas y en el parque sobre todo, porque no hay afán. La invitación es que usted ingrese, si le está interesado, a mi semillero y lo invito a leer y a entenderlo desde su propia visión, no desde la visión de los profesores ni de los catedráticos que saben psicoanálisis o de las directivas, sino desde usted mismo interpretar el psicoanálisis. Es un ejercicio totalmente atrayente, totalmente hermoso, porque es usted el que va a dar la respuesta a esa lectura. Entonces esta es una lectura de Santiago. Comenzaremos entonces. Primero que todo, pues quiero agradecerle a la profesora, quiero agradecerle también a Cristian pues, por esta oportunidad que nos brindan. Yo también reitero la invitación que hace la profesora para el semillero de psicoanálisis, porque la verdad es algo muy profundo. O sea, yo lo defino como la filosofía de la psicología como tal, porque pues, normalmente la gente suele escuchar psicoanálisis, suele escuchar pulsiones, suele escuchar que el complejo de Edipo, me asusté, ¿qué es eso? No lo entiendo. La mayoría de gente, pues no todos. Entonces mi invitación es a que rompamos esa franja, rompamos ese hielo y nos vayamos hacia el fondo, o sea, hacia si Freud entendió estas cosas desde una perspectiva en la cual vivía él, que era una época totalmente diferente a la de nosotros. O sea, nosotros ahorita libremente podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de muchos problemas que nos acontecen. Pero en la época de Freud, si se sentaba acá, pues tenía que estar a la expectativa de toda una élite de científicos y médicos que lo iban a acusar o que qué sé yo. Entonces mi invitación es sí, a continuar este camino intelectual. También es una invitación a que nos como incursionemos en esa parte que a veces solemos rechazar, porque normalmente en la vida hay muchas cuestiones que solemos darle respuestas que al parecer son las respuestas que son, pero hay algo más profundo. O sea, eso lo pude hallar con Freud. O sea, pueden creerlo, hace 120 años que él dijo algo y de hoy en día uno sí lo sigue experimentando. Pues no siendo más, entonces voy a leer acá. De pronto voy a leer un poquito mal porque estoy nervioso. Listo, entonces dice así. Visión equívoca o congruente sobre el psicoanálisis en la actualidad. Escuchar hablar de psicoanálisis en la actualidad es un hecho normal e irrefutable, en especial en universidades, consultorios clínicos y otros espacios de encuentros académicos. Por lo general el nombre de Sigmund Freud se le suele escuchar tanto en el campo académico como científico, como en lo social, en lo cultural, en ocasiones se suele escuchar enaltecida su obra y otras veces se suele escuchar que se desdeña su obra. Por un lado están los polémicos estudiosos de la psicología, estos académicos encargados de brindar la educación, que suelen referirse al psicoanálisis como una corriente pseudocientífica o pseudopsicológica, que carece de cualquier valor profesional, científico, estructural. De esta manera podemos también entender que en la gran mayoría de los estudiantes, pues como les estaba explicando ahorita, se suele ignorar el psicoanálisis como tal o se suele tener una faceta errada del psicoanálisis. Pues me estoy dando cuenta que si me pongo a leer esto me va a quedar acá toda la tarde, entonces voy a tratar de resumir como lo más puntual. Entonces, principalmente acá en la primera parte de mi anteproyecto, voy a hablar, o sea, se está hablando de la visión que normalmente se suele tener del psicoanálisis, que lastimosamente por cuestiones de ignorancia, por cuestiones de banalidades humanas, de prepotencia, muchas cuestiones que nos suelen sesgar, se suele ignorar la verdadera esencia de las cosas, no solamente con el psicoanálisis, sino como en todo, o sea, en todas las cuestiones. Bueno, toda esta parte más o menos es sobre lo mismo. Más adelante tomo una parte exquisita pues que a mí se me hace que es muy importante acá,
que es los antecedentes que tiene el psicoanálisis como tal. O sea, el psicoanálisis no nace solamente con Sigmund Freud, sino nace también pues, con todo un bagaje histórico. Dentro de ellos encontramos a los filósofos griegos, como Almeón, que fue uno de los primeros que me empezó a estudiar la mente y la relación que tenía con el contexto. Hipócrates, también él fue uno de los principales que reflexionaba sobre las conductas humanas, las estipulaba y las estudiaba. O sea, fue se podría decir que uno de los primeros estadísticos de la conducta humana que hubo. También tenemos a Aristóteles con, qué pena me salté a Platón. A Platón con el dualismo del espíritu y el cuerpo, el espíritu y la materia y su relación que tiene sobre el mundo y sobre el individuo, de lo racional, esta parte es interesante, de la parte racional, el racional que tiene el individuo. Sigmund Freud y entre otros como Nietzsche retoman esta parte que nos dice que normalmente lo que solemos pensar que es racional es mucho más irracional que lo que se cree que es racional. O sea que normalmente el individuo actúa pensando que es un ser pensante, que es un ser racional, pero en su profundidad, en su verdad, es un ser totalmente irracional. Bueno, ahí sigo citando más y más autores que lo anteceden. También vemos a Aristóteles, vemos a Cicerón y pues más cerquita está René Descartes. Dentro de la época contemporánea tenemos a los filósofos del empirismo como Locke, tenemos también el racionalismo y el dualismo de Descartes, el evolucionista de Spencer, tenemos las teorías de Darwin, de la evolución de la especie y de la adaptación del más fuerte, tenemos algo también de Kant. O sea, ahí nos podemos fijar que el psicoanálisis no nace de la sexualidad, de los traumas, como se suele decir, sino que el psicoanálisis tiene tanto un bagaje filosófico como científico. O sea, la epistemología del psicoanálisis es muy profunda. Bueno, más adelante cito también algunos antecedentes ya como tal científicos, o sea, ya de las ciencias como la psiquiatría, entre otras, como Mesmer, que es uno de los más relevantes ahí en cuanto a la sugestión y en cuanto al magnetismo, está Burton y otros más. Las influencias ya como tal que Freud aborda directamente, pues se pueden ver en los filósofos griegos que mencioné anteriormente, y también otros filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, creo que tenía otros. Está Kant, está Descartes, bueno, hay interesantes filósofos ahí. Su amigo tiene unas influencias también con su amigo Roger, pero bueno, ahí siguen los antecedentes que sería muy interesante estudiarlos. ¿Sí ve? ¿Sí? Ah, está, perfecto. Listo, y acá llegamos a la parte que pues, es como la más interesante porque es el resultado de todas las lecturas, como dijo la profe, que hemos venido realizando en sus volúmenes, de sus obras, y pues la verdad es muy complejo, pero si uno lo sabe interpretar al pie de la letra, puede encontrar respuestas interesantes. Entonces dice así: se puede decir que el bagaje histórico, filosófico, teórico, axiomático que nos ofrece el psicoanálisis es demasiado grande e interesante, donde tal vez se puede encontrar y generar respuestas pertinentes a los incontables interrogantes que nos surgen a diario sobre nuestro acaecer y nuestro acontecer. Lo que sí debemos tener claro es que gracias a este estudioso, obviamente Sigmund Freud, del psiquismo humano, el psicoanálisis, al igual que otros paradigmas, es conocimiento puro, forjado bajo los pilares de la filosofía y la ciencia como tal. Por ende, se suele decir... Compañero está nervioso. Voy a leer por él. Por ende, se suele decir de modo de alarde que el psicoanálisis es la filosofía de la psicología, donde sus preceptos metapsicológicos se dieron bajo los cánones del siglo XX, brindándolo así al individuo conciencia de su inconsciente. Es por ello
se nos da la posibilidad en nuestros días de indagar desde una perspectiva diferente, psicoanalítica, el mundo objetivo y sus encrucijadas enigmáticas, de tal forma que podemos distar verdades que normalmente se suelen pasar por alto o que lastimosamente se tergiversan o ignoran. Tal vez desde las metodologías se dé respuesta a ello, pero en nuestro caso hemos dispuesto postulados freudianos para tal empresa. No obstante, desde la perspectiva psicoanalítica, el entorno puede cambiar de manera abrupta, ya que el desglose de fenómenos radica en el vuelco de lo irracional a lo que tranquilamente solíamos percibir como racionalidad humana, donde mundos subjetivos, inconsciente, ignotos a nuestro entender, crean todo un compendio de escenarios, comportamientos y conductas, objetivos de los cuales creíamos ser amos y señores, en donde nuestro saber consciente daba por hecho un imperial dominio y control. Del mismo modo que el psicoanálisis indagó la naturaleza del ser humano en el finales del siglo XIX, principios del XX, y develó osadamente verdades sobre una posible infancia controvertida, infestada de deseos y anhelos sexuales. Se hace alusión a este punto, deseos y anhelos sexuales, desde la perspectiva freudiana, en el cual no radica necesariamente en impulsos sexuales genitales, sino en deseos sexuales de apego, fraternidad, consuelo, protección en otros. Y donde postuló que el pasado del adulto estaba lleno de acciones históricas, pensamientos, deseos y recuerdos afables o traumáticos, los cuales no se afrontaron de manera correcta, motivo por el cual el sujeto vive en incertidumbre y desasosiego. Tal vez de igual forma, en la cultura actual se podría indagar minuciosamente con una gran lupa psicoanalítica estos pequeños y grandes misterios que nos atañen a todos, la conducta humana, ¿no? Como ya hemos mencionado, en nuestras vidas se contienen miles de afecciones psíquicas, desde niveles como las preocupaciones, los olvidos, la incertidumbre, la envidia, el desengaño, los celos, los temores, las frustraciones, el estrés, o desde niveles de grado mayor como las neurosis, la psicosis, la histeria, la melancolía y demás. Todos estos problemas, junto a las acciones psicosomáticas como la resaca, la migraña y el hormigueo, las parálisis, el temblor, los espasmos, el vómito y otros dolores de desconocida procedencia, son las afecciones que hacemos alarde, las cuales normalmente impactan cotidianamente nuestro ser y círculo social al cual pertenecemos, como el trabajo, la escuela, la oficina, la universidad, la familia, los amigos y demás estadios afectivos. Ahora bien, ¿alguna vez se han preguntado por el origen de todo esto? ¿Será que la causa es la que normalmente les solemos acomodar? ¿O quizá existen causas primordiales inexploradas, las cuales se esconden tras las causas que solemos acomodar? Es interesante saber que la relación y el resultado del mundo psíquico subjetivo y el mundo real objetivo es más complejo de entender de lo que parece, por algo tan increíble y extenso, bagaje filosófico y científico dedicado a este entender, el psicoanálisis. Si fuese suficiente las respuestas que nos damos a diario o las respuestas de especialistas de diferentes áreas del conocimiento, podríamos enardecer que hemos logrado ser amos absolutos del conocimiento. Pero ¿por qué siguen surgiendo con mayor frecuencia e intensidad dichas afecciones? Tal vez es porque no somos esos dioses que pretendemos ser, o porque simplemente nos hemos excavado el problema al fondo. Indaguemos ahora desde nuestro panorama diferente, así como lo hubiera hecho Freud, por todos estos desconsuelos personales, sentimientos, frustraciones laborales, familiares y sociales que nos concierne y nos afecta a todos. Es posible que desde el psicoanálisis se pueda interpretar el complejo acontecer en el cual el ser humano está inmerso. La vigencia del psicoanálisis en la cultura moderna es como tal,
una herramienta o metodología más de interpretación que de afirmación, dispuesta a vidas individuales y colectivas, bajo el yunque de la sociedad y la cultura actual. Normalmente se suele ignorar el verdadero significado de las cosas, ya sea por temor, desconfianza, angustia, prepotencia, ignorancia, falta de interés y otros motivos que obstruyen divisar el verdadero foco de luz que se nos esconde tras la enmarañada columna de banalidades humanas. En este caso, el psicoanálisis nos permite observar desde una mirada filosófica y científica la cultura actual. No se ha afirmado que sea la única, pero sí se invita a explorar, por medio de sus laboriados e interesantes trabajos, como ya del desarrollo psicosexual, la teoría del líbido, el complejo de Edipo y Electra, la represión, las pulsiones, lo inconsciente, el yo, el superyo, el yo y el ello, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, tótem y tabú, una vigencia religiosa y muchos más. El individuo humano, no solo por estar constituido como organismo viviente, debe experimentar una serie de procesos que hacen de su vida un tanto clara, un tanto oscura. Estos procesos a los cuales debe obedecer por leyes naturales, no divinas, sino naturales, se rigen bajo los principios de Sigmund Freud, al principio de placer-displacer y las pulsiones eros-tánatos. El principio de placer da el arranque a máquinas organistas equiparadas con increíbles procesos sensoriales y perceptibles, los cuales están en la plena tarea de satisfacer al principio de placer. He aquí la explicación de por qué nos encanta realizar tantas cosas satisfactorias en nuestras vidas, como jugar, escuchar música, cenar, tener sexo, que de una u otra manera generan placer o en dado caso displacer. Si desde el principio de placer se nos otorgó todo un compendio de facultades físicas, visión, tacto, gusto, olfato, audición, los cuales nos facilitarían la búsqueda de las intenciones placenteras que yacían en nuestra psique, ¿por qué no debe de ser siempre a esta búsqueda? Aquí debemos decir que si el ser humano hubiese proseguido su existencia bajo el influjo absoluto del principio de placer, la realidad actual tal vez fuese totalmente diferente, o simplemente no existente realidad alguna. Vamos con el semillero de Psicología y Arte, con la profesora Margarita Lozada. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bien, muy bien. A continuación vamos a ver entonces la presentación del semillero de Psicología y Arte. Como misión principal para este evento considero pues hacerles de antemano la invitación para que se vinculen al semillero si tienen un interés real y un interés comprometido con ocuparse de algún tema que les interese con relación a la psicología y el arte, ¿sí? Entonces el objetivo general del semillero es abordar aquellos puntos de conexión que puedan existir entre la psicología y el arte, ¿sí? En esa medida, digamos que el semillero cuenta como con tres posibles miradas o tres posibles líneas. La primera, analizar el proceso del artista como tal, ¿sí? La segunda, analizar el efecto estético que puede producir una obra de arte en un sujeto, un ser humano cualquiera. Y la tercera, ya ocuparnos de el arte como elemento terapéutico o como técnica que se pueda utilizar dentro de procesos de orientación o intervención psicológica. Entonces, esas son las tres posibles líneas o intereses que ustedes podrían desarrollar dentro del semillero. En este momento estamos trabajando, dos grupos están elaborando un anteproyecto de investigación, ¿sí? Y el resto están haciendo ya más un trabajo de revisión teórica, de análisis teórico y de producción de conocimiento a partir de esa revisión teórica y de ese análisis del conocimiento que tenemos hasta ahora de la psicología y el arte. Los dos grupos que están trabajando, elaborando su anteproyecto, son los que vemos en la parte superior de esta diapositiva. El primero habla acerca de la influencia de la construcción de instrumentos musicales en el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces este grupo lo que pretende es
analizar, ya ellos van a pasar y les van a comentar, qué tanto influye el proceso de construcción de instrumentos musicales en el desarrollo de habilidades sociales. ¿Bien? El segundo grupo está interesado en encontrar una relación, las artes escénicas y su relación con la canalización de emociones y sentimientos en niños que presentan rasgos de agresividad. Este grupo no está presente, no pudo venir porque están en clase, solamente hay 2 representantes del semillero en este momento, un grupo y un estudiante. Este grupo lo que pretende es agarrar las artes escénicas entendidas como danza y teatro, y ver cómo hacer un estudio comparativo entre un grupo de estudiantes que presenta rasgos de agresividad y otro grupo de estudiantes que también presenta rasgos de agresividad, pero a uno de esos 2 grupos se les van a implementar técnicas que tienen que ver con las artes escénicas y al otro no, y se va a hacer la comparación de a ver qué efecto o qué función hay entre la utilización de estas artes escénicas y la evolución o la modificación de conducta que puedan presentar los niños con los que se va a trabajar. ¿Bien? En la parte inferior vemos entonces los grupos de estudiantes que están realizando la parte de la revisión teórica. Un grupo está interesado en la influencia de la música en niños con déficit cognitivo. Lo que ellas buscan están haciendo un abordaje teórico bastante profundo con relación a qué tanto puede influir la música en una posible evolución o intervención de niños que presentan déficit cognitivo. ¿Qué tanto avance o qué tanta evolución podemos ver cuando ponemos a estos niños o sometemos a estos niños, por así decirlo? Bueno, la palabra someter es como un poco brusca para esto, pero sí como a través del uso de la música podemos ver algunos avances en este aspecto. El siguiente trabajo se titula Exaltación de la belleza desde el horror, un acercamiento a la estética cinematográfica de Tim Burton. Ya la estudiante les va a comentar exactamente qué es lo que está haciendo, un trabajo muy interesante. Estamos trabajando la relación del arte y los trastornos psicopatológicos. Estos son un grupo de estudiantes que desafortunadamente no pudieron venir. Ellas están interesadas en analizar a Da Vinci y a Van Gogh. Da Vinci, no sé si conocen, pero Freud hizo un abordaje bastante interesante de todo lo que tenía que ver con la psiquis, supuestamente, de Leonardo da Vinci, y analizó todos sus fenómenos de la infancia, su relación con la madre, en fin. Entonces ellas quieren, o están trabajando esos 2 autores, y quieren llegar a ver si es posible afirmar que el artista, o quien ejerce el arte como tal, tiende a desarrollar o a tener ciertas características patológicas o psicológicas que lo hacen diferente al resto, ¿no? Ok. El siguiente es influencia del ejercicio de actividades artísticas en los procesos de inclusión social. Este grupo de niñas han hecho un rastreo teórico y metodológico que se ha llevado a cabo sobre todo en otros países, ¿sí? Como España, como Francia, en donde a partir del ejercicio de actividades artísticas es posible incluir personas que presentan retrasos mental o déficits cognitivos o que tienen unas características, digamos, poblacionales particulares. Ok, eso en general es como la presentación del semillero. A continuación los voy a dejar con el grupo de estudiantes. Les presento a Carlos y a Rubí. Buenas tardes. Gracias. Sé que estamos un poquito cansados, pero son 5 o 10 minutos de una manera muy breve. Nosotros hacemos una investigación comparativa. Vamos a tomar 2 grupos, uno de los que quieren participar, quieren hacer, y los otros los que pues realmente no toman la iniciativa, el interés de realizar el trabajo. Nuestra investigación se plantea como la influencia de la construcción e interpretación de los instrumentos musicales en el desarrollo de las habilidades sociales entre los niños y las niñas de los 3 a los 6 años de edad. El objetivo general es describir la influencia, ¿sí?, que tiene la construcción y la interpretación en las habilidades sociales de los niños en estos rangos de edad. Eso es lo que estamos buscando esencialmente. Ya los objetivos específicos los tenemos marcados primero en la observación para saber qué niños y qué niñas participan, quiénes no. El segundo, vamos a identificar las reacciones emocionales que conllevan a esos comportamientos en los niños con el proceso de la construcción y de la interpretación. Y luego vamos a analizar los cambios que observamos en el comportamiento social
a los que participaron y los que no participaron de la actividad que realizamos. Nuestra investigación va a ser una investigación comparativa, por eso van a haber dos tipos de grupos para poder mirar qué cambios tienen los niños que sí participan en nuestra investigación, entrando en la construcción de los materiales y después de que hacen esa construcción, cómo interpretan ellos esos instrumentos, y los niños que no van a hacer esas actividades. ¿Por qué lo quisimos ver así? Porque sabemos que cuando los niños tratan de hacer algún tipo de materiales, ellos a veces son muy esquivos en el sentido de prestarle a algún compañero algo. Queremos ver qué va a pasar con los que sí se van a estar totalmente en nuestra investigación en el tema de esa construcción y los que no. Qué tipo de habilidades van a salir en la construcción y qué habilidades no muestran los otros niños. Buenas tardes a todos, mi nombre es Brigitte Salinas. Yo estoy trabajando la exaltación de la belleza desde el horror, un acercamiento a la estética cinematográfica de Tim Burton. Decidí hacer el trabajo porque hemos visto en el semillero de arte de pronto que muchos trabajamos y a muchos les ha interesado de pronto cómo la música ayuda en ciertos procesos cognitivos, pero generalmente el séptimo arte no está muchas veces incluido en este tipo de proyectos. Para mí fue muy interesante analizar un poco, no a profundidad porque se escogieron 3 películas, por eso el corpus del trabajo se hizo con las películas del extraño mundo de Jack, El joven manos de tijera y Sweeney Todd. Son 3 películas donde podemos analizar de una manera muy interesante cómo el director quiso exaltar la belleza de los protagonistas, pero su belleza interior. Entonces, por eso es que tenemos un análisis y una interpretación de lo bello como producto o sentido emergente del horror, de lo que generalmente nos parece feo a primera vista, porque de eso se trata, ¿no? Como de encontrar la belleza más allá, no lo superficial, sino encontrar todo lo bello que hay oculto de pronto de algo que nos parece horrible, de algo que nos parece oscuro. Como referentes conceptuales tenemos a Sigmund Freud, cuando nos habla de lo siniestro, y tenemos a Julia Kristeva con conceptos como lo abyecto. Entonces es muy interesante encontrar en este director cómo él exalta no solamente, ustedes siempre que ven una película de Tim Burton en sus protagonistas lo ven despeinado, ojeroso, pálido, todos generalmente son iguales y son personas que a primera vista son feas, no son personas agraciadas. Pero cuando vemos el interior y el constructo de esa persona, encontramos cosas que de pronto en los mismos protagonistas que sí parecen hermosos en la película por fuera, ahí es donde vamos a encontrar esa dualidad y esa dualidad del ser humano, esos demonios que de alguna manera todos tenemos inmersos. Entonces, primero los quiero invitar a que participen del semillero de Psicología y Arte porque realmente es una oportunidad de ver con otros ojos la psicología. Se vuelve una tarea muy interesante porque ya no estamos solamente analizando a las personas, sino cómo con una película vamos a poder encontrar cosas muy interesantes de esta carrera que nos apasiona a todos tanto. Y por otra parte, pues los invito a ver las películas de Tim Burton ahora con otros ojos, ahora que tenemos una formación académica diferente, entonces porque se van a encontrar con cosas de verdad que les van a abrir la mente a un mundo maravilloso. Entonces, bienvenidos, ojalá muchos más ingresen a nuestro semillero. Gracias. La idea del semillero es que funcione de manera conjunta, que nos estemos retroalimentando entre todos, lo que de pronto un estudiante hizo hasta un momento, ya sabes que esta vida de deseos que se van encontrando siempre también tiene a veces como un momento en el que el estudiante llega hasta un punto y ok, me interesa otra cosa en este momento, llego hasta acá, entonces otra persona que llega al semillero puede continuar eso que quedó allí, puede complementarlo, puede modificarlo, entonces la idea es como estar construyéndonos constantemente y lo puedes traer o lo puedes surgir allí o lo puedo sugerir o... ¿Listo? Estaba divagando, estoy pensando todo el tiempo. El semillero, entonces, a mí me pregunta, vamos a proponer, nosotros vamos a leer, llegas a proponer
interdisciplinaridades, se tratan, por ejemplo, los antifreudianos, que son los filósofos feministas, por Simone de Beauvoir, los filósofos postmodernistas de Félix Guattari, Gilles Deleuze, el mismo Michel Foucault, ¿cierto? Entonces, depende del tema que tú vas a abordar, te vas a enfocar. Yo te voy enfocando. Si a ti te gusta, por ejemplo, el psicoanálisis de la infancia, pues entraríamos con Anna Freud y Melanie Klein, porque pues Freud no lo estudió tanto. Si a ti te interesan los arquetipos, la mitología, Jim Chambers colombina, pues tendríamos que usar a Carl Jung. Entonces, eso depende de tu interés. Pero lo mínimo sí es del canon del psicoanálisis, porque si no, no nos entenderíamos, ¿cierto? Y pues la idea es un ejercicio muy exigente, porque cada 8 días nos citamos en donde sea. A veces no tenemos las instalaciones en la universidad, lo hacemos en un centro comercial, lo hacemos aquí en el parque, en el CEDAL, en una tienda aquí cerca, donde se pueda, porque hay que seguir con la constancia. Entonces mis estudiantes son varios grupos, son 3 grupos, los que van de quinto hacia adelante, los que van de quinto hacia abajo. Y entonces unos escriben, los de quinto para arriba escriben, mientras que los de primero, segundo, tercero, cuarto, solamente leen y discutimos, hacemos debate, pero por lo que no se le puede exigir. Entonces es riguroso, es una cosa rigurosa, pero también es agradable. Bueno, gracias a ti. Bueno, agradecemos mucho a la profesora Margarita y el Semillero de Psicología y Arte, muy interesantes, muy lindos los trabajos que están realizando. Freud precisamente decía que el artista antecedía al psicólogo, al psicoanalista, al científico, y que es el que le lleva ventaja. Entonces, mucho lo que el arte tiene que decirnos, entonces los felicito por eso. Ya por último, pero no menos importante, el trabajo que vienen haciendo el Semillero de Logoterapia con la profesora Carolina, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un estudiante que nos va a contar qué es lo que vienen haciendo en el Semillero de Logoterapia para que también se motiven a vincularse. Básicamente, y para no demorarlos mucho porque sé que ya van a arrancar clase la gran mayoría, nosotros estamos trabajando en la logoterapia. La logoterapia tiene varias corrientes, por decirlo de alguna manera. Es hablar sobre el sentido de vida, los niveles de sentido de vida, qué nos da sentido de vida, y pues esperamos también alcanzar a trabajar el sentido de sufrimiento. Lo trabajamos basándonos en el señor Viktor Frankl, que él fue una persona que aplicó la logoterapia a su vida. Si ustedes lo conocen, saben que él fue víctima del holocausto nazi y perdió a su familia y demás. Y él logró encontrar que dentro de todo ese sufrimiento había sentido. Exactamente. Y que podía seguir su vida sin desvanecerse por todas las situaciones negativas que había tenido. Todo lo trabajamos desde la perspectiva de lo sano de las personas. En este momento nuestro proyecto ha sido trabajar con niños que se encuentran, pues con niños no, con adolescentes que se encuentran en internados. Vamos a trabajar específicamente 5 internados, 2 en Bogotá y 3 en los alrededores. Son adolescentes entre 14 y 19 años. Nuestra idea es primero aplicar pruebas para medir cuáles son los niveles de sentido de vida que tienen y qué es para ellos el sentido de vida. Nosotros queremos trabajar con ellos inicialmente la logoterapia para ayudarles y para orientarles a encontrar el sentido de su vida, ya que se encuentran en una situación en la que para muchos es abandono y tienen que aprender a encontrar por qué y cuál es el sentido que tienen, pero que es muy difícil de encontrar. Dice Viktor Frankl que para que nosotros lo alcancemos a encontrar, eso se va a dar cuando ya estemos muy viejitos y muy cerca a la muerte, porque vamos a poder analizar todo lo que hemos hecho, todo lo que hicimos, y ahí vamos a poderlo encontrar. Nuestra investigación, como les decía, es con adolescentes de 15 a 18, perdónenme. Estamos hablando de 5 internados. ¿Me ayudas? Nuestro objetivo es identificar el nivel de sentido de vida en estos adolescentes.
Los objetivos específicos son determinar cuál es la tendencia de la población de objeto frente a los diferentes niveles que arroja la escala dimensional, que es la prueba que aplicamos. Identificar la tendencia de los niveles de sentido de vida y si es diferente entre los hombres y las mujeres. Y queremos identificar la tendencia de los niveles de sentido de vida en los chicos que están en estos internados, ya que no todos están internos por las mismas razones. Pero básicamente aquí en Bogotá y en los alrededores no vamos a hablar de internados de niños estrato 6, que aquí en Colombia la verdad no hay. Nuestro diseño de investigación es un estudio de tipo descriptivo transversal. Nuestra primera parte es una investigación cualitativa y la segunda parte va a ser cuantitativa para poder generar las cifras con las que vamos a trabajar para empezar a intervenir. La prueba que utilizamos es la escala dimensional de sentido de vida EDSB, que es la que nos evalúa la percepción de sentido de vida, entendida como el propósito vital y la coherencia personal. La escala tipo Likert, que es construida y validada con la población colombiana, porque no todos, por el nivel sociocultural que tenemos, manejamos los mismos sentidos, entonces hay que adaptarla a nuestro entorno. Inicialmente el semillero lo componíamos 12 personas de tercer semestre en su momento. Ahorita somos un poquito más, nos acompañan personas de octavo semestre, que somos pues los que estamos trabajando, somos más o menos 25 personas. Como les digo, desafortunadamente hoy no me pueden acompañar, están en clase, pero hemos trabajado bastante buscando la literatura del tema, porque es bien extenso, pero siempre ha sido aplicada a los adultos y ya nosotros como adultos tenemos unas percepciones de sentido y niveles de vida muy diferentes. Entonces lo vamos a trabajar de manera preventiva, porque si tenemos algo que le dé sentido a nuestra vida, muy seguramente no vamos a llegar a una decisión como el suicidio, que se está presentando de manera muy alta en los adolescentes. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestro semillero y pues obviamente con nuestras intervenciones. Entonces, como les decía, la metodología va a ser el contacto con las instituciones que tienen las características que ya les comenté, el acercamiento, el consentimiento informado, porque ustedes saben que nosotros no vamos a poder hacer esto sin ceñirnos a la ley, porque igual están poniendo las vidas de estos adolescentes prácticamente que en nuestras manos. Entonces es un proceso de bastante responsabilidad. Vamos a aplicar las pruebas que les comenté y vamos a hacer el análisis estadístico de los resultados que tengamos de estos. Entonces, la construcción del trabajo fue pues consolidar el grupo. Nosotros tenemos un espacio de encuentro, reflexión y crecimiento, como ustedes ven, que está determinado por los horarios para cada 2 semanas. Nosotros lo hacemos cada 8 días, más o menos igual que el semillero de psicoterapia, a donde nos toque. Si nos toca en la cafetería, en el OMA, buscamos el espacio, pero sí es un trabajo que tratamos de hacer bastante seguido para poder alcanzar a trabajarlo hasta que nos graduemos, que es nuestro ideal, y lograr un alto número de intervenciones con esos adolescentes. Las proyecciones a futuro es ejecutar la investigación construyendo un artículo científico que esperamos pueda ser publicado con la universidad y pues ojalá con una revista especializada en temas de psicología. Queremos que los procesos de investigación y formación de logoterapia en la universidad sean un poquito más fuertes, que se consoliden de una mejor manera y continuar en la línea de investigación para generar un impacto en la población que sea pues notorio. Y ya, esperamos que se vinculen más personas porque sí es un tema bastante denso y sería muy bueno que nos acompañaran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nina, muchas gracias a ustedes por asistir, espero que se hayan interesado, que se hayan motivado por el trabajo que vienen haciendo los semilleros.
Cualquier información que necesiten, bueno, ya tienen los datos de algunos de los profesores, o si no a mi correo, que está aquí, cristian.palma@uniminuto.edu, cualquier información que necesiten sobre eso. Y bueno, también pueden pasar por el programa de psicología. Y cualquier información me escriben y yo los contacto con los profesores. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su participación.